Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este es mi nuevo canal y de ahora en adelante, estaré subiendo vídeos desde aquí. Capítulo 9. Vientos suaves. Izuku no llamaría cita bajo ninguna circunstancia al viaje a un pequeño restaurante italiano en el centro comercial de gran tamaño que había de camino a casa. En realidad, la única razón por la que la palabra estaba en su mente era porque de repente recordó las palabras de Nezuko de que se lo tomara con calma. Por supuesto, todavía estaban vestidos con sus uniformes cuando llegaron allí, y el dolor en el pecho de Izuku disminuyó mientras caminaban hacia su mesa. Ordenaron y se sentaron en silencio por un momento. Los pensamientos de Izuku seguían corriendo desenfrenadamente. No quería que ella recordara el video, por lo que esto lo dejó con menos temas. Le pregunté a mi madre, dijo Izuku de repente. La introducción a eso fue tan mala que dudó, rascándose la mejilla. Me refiero a la investigación en toda y... No entró en detalles, pero mencionó que recordaba a tu madre. Sí, yo también pregunté, dijo Momo asintiendo. Después de que no aparecieran resultados en línea, fue extraño. Dijo que todavía debería tener algunas fotografías antiguas si quieres verlas. Puedo traerlas conmigo o puedes venir a mi casa. Sí, dijo Izuku, mordiéndose el labio inferior y mirando hacia otro lado. El misterio de la investigación de su madre se apoderó de su corazón. Se preguntó distraídamente si Nezuko lo sabía. Eran amigos, estaba seguro, o a Nezuko-sensei no se le permitiría vigilarlo. Inko Midoriya era una mamá gallina, después de todo, y después de lo que pasó con la madre de Bakugou, estaba aún más preocupada por con quién pasaba el rato. Me gustaría eso. Alguien detrás de él le hizo darse la vuelta, sus pasos lentos se acercaban a él con un andar que no era el de los camareros. Una mujer joven estaba allí parada, una chica de secundaria o tal vez una joven universitaria, con un teléfono en la mano. Disculpe, dijo ella, girando la pantalla del teléfono para que él pudiera mirarlo. Le costó todo el autocontrol que tenía no quitárselo de la mano cuando vio la aplicación de video. En cambio, giró la cabeza ligeramente, tratando de ocultar la pantalla de Momo. ¿Eres tú, no? ¿El pequeño samurái del pueblo? Izuku abrió la boca y la volvió a cerrar. Se volvió hacia Momo, que parecía más furiosa que triste. Debes estar confundiéndome con otra persona, dijo, levantando las manos. No soy. El vídeo se reprodujo, ¿qué tipo de cámara grabó esto? Su rostro, aunque desfigurado por el cansancio y con gotas de sudor corriéndole por el rostro, era inconfundible. La sonrisa de la joven se ensanchó. Soy una gran admiradora, dijo, poniendo énfasis en la palabra de una manera que hizo que Izuku se encogiera. ¿Puedo tener tu autógrafo? Lo siento, dijo Izuku. Estoy un poco ocupado ahora mismo. Causar un alboroto en un restaurante, dijo Momo con voz tensa. Izuku no necesitó darse vuelta para imaginar su impresión. ¡Qué indecente! Dijo la joven, parpadeando. De hecho, parecía un poco avergonzada. Lamento haber interrumpido tu cita. En lugar de darle el bolígrafo para que escribiera algo, escribió algo en una de las servilletas que estaban sobre la mesa. Izuku apenas reconoció el garabato como un número de teléfono antes de notar que se le ponía colorado el rostro. La mujer le hizo un gesto con la mano y se alejó. Momo extendió la mano, agarró la servilleta y la aplastó con una mano cuando la joven se dio la espalda. Izuku no hizo ningún comentario al respecto. La comida aún no estaba allí, pero un camarero se acercó con sus bebidas y algunos palitos de pan. Seguí entrenando mientras estabas en el hospital, dijo Momo, y siguió adelante como si nada hubiera pasado. Él asintió, por supuesto que lo haría. Kirishima estaba allí para animarme. Ya casi estoy lista. 100 golpes consecutivos no era una hazaña fácil, pero él sabía que ella mejoraría rápidamente. Era algo propio de su naturaleza, algo que él podía decir que era bastante similar entre ellos. Una dedicación absoluta a una tarea singular por la que harían cualquier cosa para lograrlo. Buen trabajo. La sonrisa de Izuku era brillante y vibrante. El elogio genuino la hizo bajar un poco la cabeza, como si intentara ocultar su rostro. Sabía que podías hacerlo. No habría podido hacerlo sin tu ayuda, dijo.
Siempre he tenido la costumbre de retomar las cosas y dejarlas cuando no salían bien, lo único a lo que siempre he podido dedicarme ha sido a mi peculiaridad y a mi objetivo de ser una heroína. Eso no te hace perezoso, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Solo significa que necesitas la motivación adecuada. Si puedo ser esa motivación para ti, estaré más que feliz de ayudarte. A cambio, yo también estoy aprendiendo, ¿no? La enseñanza era la puerta de entrada a la comprensión de un tema desde una perspectiva que no era posible como estudiante individual. Esperaba que algún día alcanzara el nivel que le permitiera continuar con el legado que Nezuko-sensei deseaba transmitir. Gracias, dijo. Izuku frunció el ceño, lo que la hizo apresurarse a hablar. Por tu ayuda y por creer en mí. Izuku negó con la cabeza, sonriendo simplemente. La transmisión de agradecimientos podría durar una eternidad, y había un punto en el que debían detenerse. Una vez dijiste algo sobre los bailes de tu maestra, volvió a hablar Momo. Él asintió en respuesta. Ella conoce varios estilos, pero domina dos de los que dijiste. ¿Cuál es el otro? Y empezó Izuku, sin saber cómo describirlo. Era un tema incómodo, en cierto modo. Ella lo llama la danza del dios del fuego, en realidad no lo hace con una espada normal. ¿Un kagura? Preguntó. La antigua forma japonesa de entretener a los dioses a través de la danza. ¿Qué utiliza entonces? Una espada de 7 brazos, o al menos una réplica de ella, explicó. Ella asintió, pues conocía su forma solo por la descripción. La baila una vez al año, desde que se pone el sol hasta que sale. Entonces, ¿no es un aliento? Preguntó. Izuku no estaba seguro, ciertamente tenía el ritmo de uno, pero la forma en que se bailaba le recordaba menos a una técnica para matar y más a una oración. ¿En qué día lo hace? El difunto hermano de Nezuko-sensei, dijo Izuku. Era difícil explicar las cosas sin entrar en detalles sobre la edad de Nezuko. Su cumpleaños era un día antes que el mío. Todos los años, ella me lleva a su tumba. Me quedé con ella y la observé bailar toda la noche. Dijo que era algo para alejar las enfermedades y los malos augurios. Fascinante, dijo Momo, algo sin aliento ante la idea. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Preguntó Momo, ladeando ligeramente la cabeza. El mío es en septiembre, el 23. 15 de julio, dijo Izuku, parpadeando. Soy mayor. Aparentemente, 2 meses después, dijo Momo, cruzándose de brazos. Izuku suspiró. Tenía 2 meses más y todavía lo superaba en altura. Pronto tendrás tu estirón. Se sonrojó y se maldijo por haber dejado que sus pensamientos fueran tan fáciles de leer. Apartó la mirada y notó que el camarero se acercaba con un plato de comida. Contento por la distracción, le agradeció al camarero con una sonrisa y se volvió hacia la comida. Comieron en silencio durante un momento. No estaba mal, pero comparado con la comida de su madre y Nezuko-sensei, se quedaba corta. Lo que la hacía buena era la compañía. Momo parecía disfrutarlo, sonriendo con cada bocado de pasta. Fue a mitad de camino cuando Momo volvió a hablar. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender lo que sabes ahora? Desde el día que empecé hasta ahora, no creo que haya tenido un día que no pudiera describir como una experiencia de aprendizaje. ¿Sabes lo que yo? Empezó a decir Momo, exasperada. Se contuvo, se cruzó de brazos y lo miró. Hasta que lograste usar tu primera forma. Si te soy sincero, fue mi primer intento, dijo Izuku, intentando no parecer demasiado orgulloso de sí mismo. Ella parpadeó. Se rascó la nuca y se rió suavemente. ¿No dijiste que ella te llamó no apto para el agua? Nezuko-sensei dijo una vez que yo tenía una audición por encima de la media, dijo Izuku. No siempre era algo positivo, por supuesto, a veces escuchabas cosas que realmente deseabas no haber escuchado. No de la misma manera que Hirou-san, por supuesto. Así que puedo escuchar el ritmo de una respiración y eso me ayudó mucho con el aprendizaje. ¿Por eso lo llamas baile? Preguntó Momo. Izuku abrió la boca para responder, dudando un momento antes de asentir. Nunca le he prestado mucha atención a eso, pero sí, dijo Izuku, mientras raspaba lo que quedaba en su plato con un tenedor y lo comía.
Para mí, las palabras son intercambiables. Nezuko-sensei había empezado diciéndome que no era una espada china, y yo tampoco me sentí como tal. ¿Qué es ella entonces? Un artista, dijo Izuku con decisión. Parpadeó una vez más, esperando a que él explicara más. Ella inmortaliza a su difunto hermano pintando con la espada, o mejor dicho, dijo que lo haría enseñándome a mí, y a cambio yo enseñaría a otros algún día. Entonces, ¿tú también eres uno de ellos? Preguntó Momo. Su plato también estaba vacío e Izuku pudo ver que la mitad de los palitos de pan ya habían desaparecido. Un artista, quiero decir. Quiero ser un héroe, dijo Izuku. Momo asintió y su rostro comprendió. Si tuviera que describirme de alguna manera, sería así. Uso el aliento de agua para expresarme. Es algo que he aprendido a amar hacer por mi cuenta. No estaba seguro de poder describirse a sí mismo como algo más. No era un maestro ni un espadachín, ciertamente no era un artista, y no podía describir sus torpes pasos y sus furiosos movimientos como si fueran baile, por lo que tampoco podía ser un bailarín. Cuando los platos se acabaron y el camarero llegó con la cuenta, Izuku se inclinó sobre la mesa y detuvo a Momo para que no sacara su billetera. Te he invitado, dijo Izuku, con voz casi severa. Momo tosió levemente y miró hacia otro lado. Así que yo pagaré. Sabía que Momo era, sin exagerar, rico. Eso no significaba que fuera pobre según ningún criterio sensato. Nunca había pasado necesidad y su asignación era tan grande que terminó ahorrando más dinero cada mes durante años. Está bien, dijo en voz baja. Pero la próxima vez pagaré yo. La próxima vez, dijo Izuku, asintiendo con una sonrisa. Al fin y al cabo, no era una cita. Eran solo dos amigos que iban a comer juntos. Llegó a su parada, bajando del tren con la bolsa a la espalda y la cabeza en alto. Pequeño samurái de pueblo, un hombre bastante largo, ¿no? Izuku suspiró, deteniéndose en seco mientras se dirigía a casa para encontrarse cara a cara con un adolescente encapuchado. Izuku podía ver sus labios demasiado secos y sus viejas cicatrices en el cuello que casi se habían desvanecido, preguntándose por un momento si se trataba de otro secuestrador. Ciertamente tenía la apariencia de alguien que tramaba algo malo, pero su corazón era blando. No sonó con los tambores de la intención hostil. Demasiado feliz por el día como para enojarse, Izuku simplemente se encogió de hombros. No lo he elegido yo, dijo, sonriendo al joven. ¿Puedo hacer algo por usted? A pesar del aspecto demacrado bajo el capó, la ropa del joven estaba bastante limpia, de una de las marcas más populares del momento. He tenido un día un poco duro, no hay de qué preocuparse, dijo. Después de un momento, hizo una reverencia a modo de saludo. Me disculpo, ¿dónde están mis modales? Soy Tenko Shimura. Izuku Midoriya se presentó también. Izuku pensó en darse la vuelta y marcharse, pero de alguna manera, algo en Tenko le hizo dudar. No tenía su espada consigo, pero nada en el joven que tenía delante parecía peligroso. La forma en que tuvo cuidado de no tocarse con los 5 dedos, y en cambio mantuvo deliberadamente el meñique lejos de su ropa, casi le recordó a Uraraka. ¿Quieres hablar de ello? Dijo Izuku antes de pensar. Su madre no estaba en casa, así que no tenía por qué darse prisa, y Nezuko-sensei no entrenaría con él. Izuku pudo ver un momento de vacilación. Si no estás esperando el tren, podemos caminar juntos, no me vas a detener ni nada. Tenko asintió y siguió el paso de Izuku mientras caminaban hacia su vecindario. Sería una caminata larga a su ritmo y, si se despedía de él antes de ir a su casa, no tendría que preocuparse de que alguien supiera su dirección. No es que importara considerando que la yakuza lo tenía. Izuku negó con la cabeza, dejando que los pensamientos se dispersaran. Supongo que tuviste tus propios problemas, ¿no? Preguntó Tenko. Izuku se encogió de hombros. Aún así, realmente pateaste traseros. Casi muero, dijo Izuku, suspirando. Y la gente sigue tratándome como si fuera de cristal o se me acercan como si fuera un nuevo héroe profesional. Bueno, con ese uniforme quiero decir que las últimas personas tienen razón, dijo Tenko.
Izuku se encogió de hombros nuevamente. Aún así, no puedo imaginar que sea divertido que me recuerden algo así todos los días. Lo siento por eso. En realidad no es eso, dijo Izuku. Se lastimó, claro, pero no era como si viviera con miedo de que lo lastimaran de nuevo. Sabía que algunas personas sufrían de trastorno de estrés postraumático después de heridas como esa, y que el roce con la muerte les quitaba más de lo que habían pensado al principio. Perdí la pelea y la gente en el tren me reconoció y quería una foto conmigo. Parece un poco falso, ¿no? Dijo Tenko. Izuku se detuvo y parpadeó ante las palabras antes de asentir. Lo siento. ¿Conoces la lista de héroes profesionales número 3? Halcones, dijo Izuku con naturalidad. La estética del héroe alado era tan memorable como su sencillo nombre. Pasan ese tipo de cosas, él salva a mucha gente y de repente está en el carril rápido para convertirse en un héroe, dijo Tenko como si simplemente resumiera el contenido de un documental. O un artículo de una enciclopedia en línea. Izuku estaba seguro de haber leído la misma página antes. Pero en realidad no querían que fuera un héroe, simplemente les gustaba la idea de que fuera un héroe, dijo Tenko, enfatizando la palabra con una pequeña inclinación de cabeza. La gente quiere admirar a los demás y se sienten con derecho a que esas personas les presten atención por admirarlos. Es fanatismo en su máxima expresión. Izuku frunció los labios. No podía estar en desacuerdo. En cierto modo, también quería que sus maestros héroes profesionales lo reconocieran. All Might había mantenido una distancia profesional con sus estudiantes hasta el momento, como si los evaluara en lugar de estar allí para ellos como un héroe. Después de todo, él también era su maestro. Bueno, se encontró diciendo Izuku, si alguien quiere darme una licencia de héroe para ese video, no me quejaré. No estaba del todo bromeando, pero aún así se rió cuando Tenko resopló ante las palabras. Digamos que te tocó una mala mano, dijo Tenko. Su voz era tranquila, lo que hizo que el lenguaje grosero te doliera aún más. Tu vida entera se está desmoronando mientras eres demasiado joven para comprender realmente lo que está sucediendo, no sabes a dónde ir. Izuku no podía entenderlo del todo. Siempre había contado con su madre y, cuando no la tenía, era Nezuko quien le daba un hombro para llorar cuando se sentía miserable. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se crean los villanos? Preguntó Tenko de repente. Izuku abrió la boca listo para responder, pero la forma en que se formuló la pregunta y se entonó lo hizo dudar. No soy tan estúpido como para decir que todos son víctimas de las circunstancias, están los arrogantes y los codiciosos, los estúpidos y los asesinos. Pero creo que los peores villanos son los desilusionados. ¿Desilusionado? Preguntó Izuku, saboreando las palabras en la punta de la lengua. Tenko asintió. Así que te tocó una mala mano, repitió Tenko. Necesitas un héroe, pero no hay nadie que te escuche. No importa cuánto ruegues y llores, no hay salvación. De alguna manera, sobrevives. ¿Y te conviertes en un villano? Preguntó Izuku, frunciendo el ceño. Supongo que puedo entenderlo. No estoy muy de acuerdo, pero... ¿Ves? Eso es lo que pasa con la gente, dijo Tenko de repente, abriendo los brazos. No puedes adivinar cómo reaccionará alguien ante algo así, ¿verdad? Tienes a alguien como tú, que cuando las cosas se ponen difíciles se convierte en su propio héroe, blandiendo la espada y todo eso. Tienes a alguien como el Taro promedio, que sigue adelante con su vida en medio de la monotonía y la contienda de que nada cambiará nunca, y luego tienes a gente como Stein. El nombre hizo que Izuku se sobresaltara y abriera mucho los ojos. La gente que piensa que los héroes son demasiado blandos, por lo que toma la justicia en sus manos, continuó Tenko, tienes a los villanos que sienten que la sociedad les ha fallado. Entonces, ¿en qué categoría estás? Preguntó Izuku. Tenko se detuvo y bajó los brazos a los costados. Así que te tocó una mano muy mala, dijo Tenko por tercera vez, e Izuku se quedó sin respiración por un momento. Y hay alguien que te encuentra. No es un héroe, pero se acerca a ti y te ayuda. Te enseña cosas, te apoya, te convierte en la persona que quieres ser. Sí, dijo Izuku asintiendo. Sintió que la respuesta era más que satisfactoria. Puedo entenderlo.
Entonces, ¿a dónde vas a ir a partir de ahí? Preguntó Tenko. No te gustan los héroes, así que no quieres ser uno. Tampoco estás demasiado adaptado a ser un villano. Y realmente no quieres ser Taro, que sigue adelante hasta que muere. ¿A dónde quieres ir? Dijo Izuku encogiéndose de hombros. ¿Convertir tu pasatiempo en un trabajo, encontrar una pasión y estudiarla? ¿Has considerado escribir un libro? Tenko lo miró por un momento, inclinando la cabeza. Después de unos segundos de mirarlo, el joven estalló en risas, echó la cabeza hacia atrás tan rápido que la capucha cayó, revelando un largo cabello azul que bordeaba el gris. Izuku también se sintió divertido, sonriendo en lugar de reír. Cuando la risa se calmó, Tenko se secó una lágrima del ojo. Estaba un poco enfadado, así que ya no quería enfadarme más, dijo Tenko, con la voz un poco más aguda que antes y los hombros temblando por las pequeñas carcajadas. Estaba un poco triste, así que ya no quería estar triste. En un momento dado, intenté suicidarme, pero ni siquiera pude hacerlo bien. La sonrisa de Izuku se borró de su rostro y sus ojos se abrieron de par en par ante la confesión. Trató de controlar sus rasgos, pero no logró esbozar más que una leve sonrisa. Supongo que es bueno que no lo hayas hecho, entonces, o no podríamos tener esta conversación, Shimura-san. Supongo que sí. Dijo Tenko, sonriendo ampliamente. Se escuchó una pequeña vibración. Tenko sacó su teléfono y la sonrisa se le esfumó del rostro mientras suspiraba. Bueno, supongo que es hora de ser Taro promedio por hoy. Supongo que sí, dijo Izuku. Tenko ya tenía trabajo. Suponía que no todos tenían que ir a la escuela secundaria, pero, que tengas un buen día, Shimura-san. Tenko asintió, se dio la vuelta y caminó de regreso a la estación de tren. Tú también, Izuku-kun. Izuku tropezó con sus propios pies. Cuando se dio la vuelta, Tenko ya se había ido. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 10. El otro aliento estaba sentado en el dojo, pero no había espada frente a él. Nezuko también había guardado la suya. Hoy descansaría, como había insistido, hasta que Recovery Girl le dijera que podía volver a ir. He visto la pelea, dijo con el tono de voz que Izuku sabía que le daría una lección. Aún así, no había juicio en ello, ni decepción ni nada a lo que Izuku pudiera aferrarse para sentirse mal. ¿Crees que podrías haber ganado si te hubieras comprometido con ese último golpe? Yo y pensé eso, sí, dijo Izuku. Nezuko asintió con satisfacción. Izuku había pensado, observado y pensado un poco más. Era difícil no mirarlo y juzgarse a sí mismo por su fracaso, pero mientras observaba se dio cuenta cada vez más de que ese no era simplemente el último golpe que lo había hecho perder la pelea. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Vino a secuestrarme, dijo Izuku, frunciendo los labios. Así que se contuvo, porque no quería matarme antes del interrogatorio. Las palabras sonaban casi demasiado distantes. Era difícil imaginar qué habría sucedido si Yu hubiera tenido éxito en su misión. Por lo que sabía, el jefe de Yu era un buen tipo que en realidad solo quería hacerle algunas preguntas. Probablemente no, pero había una pequeña posibilidad. Si hubiera luchado contra él con todas mis fuerzas, tratándolo como a un demonio, dijo Izuku, evitando usar la palabra matar o matar. Si lo hubiera hecho así, él tampoco se habría contenido. Igualmente habría perdido, y podría haber tenido la mala suerte de morir. Cada batalla es una experiencia de aprendizaje, dijo, repitiendo las palabras que le había dicho en el hospital. Pero aprender es el privilegio de los vivos. Tus oídos pudieron escuchar sus intenciones. Izuku asintió lentamente. Sabía desde el principio que Yu no iba a matarlo. Entre un hombre que va a matar, dijo Nezuko, frunciendo el ceño, y un hombre que no lo hace, terminando la pelea en empate, ¿no dirías que el hombre que se abstuvo de matar es más fuerte? La intención no importa, dijo Izuku. El resultado sí, no. Equivocado. Izuku se estremeció. Esa palabra cayó sobre él como una espada pesada. Estamos hablando de una cuestión de habilidad, dijo Nezuko. Izuku bajó la mirada hacia el suelo de madera, incapaz de mirarla a los ojos.
Crees que eres débil, pero no lo eres. ¿Qué otra palabra usarías para describir a alguien que perdió una pelea? Una niña, dijo Nezuko, bajando el tono de su voz y saliendo de su garganta con un estruendo. La temperatura en la habitación subió violentamente. Izuku podría haber jurado que vio grietas de porcelana alrededor de los ojos de Nezuko por un breve momento. Luchar contra un adulto con un don especialmente adecuado para luchar con una espada no es ser débil. Izuku tragó saliva para quitarse el nudo que tenía en la garganta. La temperatura bajó, pero la caída repentina le hizo sudar frío. ¿Deseas perder menos batallas, correcto?, preguntó Nezuko. Izuku asintió, la inevitabilidad tácita de perder más pesaba mucho en su mente. Entonces debo remediar mi fracaso y ser indulgente contigo. Nunca me has fallado, insistió Izuku, levantándose de la posición Seiza, con una mano sobre el pecho. Es mi propia falta de habilidad. Aprendiste el aliento de agua porque querías aprenderlo, pero como maestro y como el último cultivador, debería haberte dicho que no. Sin embargo, a pesar de mis dudas iniciales, superaste mis expectativas y lo aprendiste de todos modos. Izuku no podía sentirse orgulloso ante esas palabras. ¿Me estás diciendo que deje de usar el aliento de agua? No, por supuesto que no, dijo Nezuko. Te estoy diciendo que no pasarás 10 años dominando una técnica para la que tu cuerpo no está hecho. ¿Solo?, preguntó Izuku. Ya te lo he dicho antes, Izuku-kun, dijo Nezuko. Mi hermano había dominado 2 estilos y me los había transmitido, mientras que la esposa de Hiyu, Shinobu, había aprendido el aliento del agua, dominado el aliento de las flores y desarrollado su propio aliento de los insectos. Pero, para alguien que está tan obsesionado con el aliento del agua, eres tan rígido como una roca. Izuku tosió, la broma repentina le hizo olvidar todo lo que quería decir. Nezuko suspiró sin voz, sus hombros se hundieron ligeramente. El creador de los alientos, un espadachín sin igual, había enseñado a 6 estudiantes el aliento del sol. Ninguno de ellos pudo aprender más de 1 o 2 de sus técnicas. Así que les enseñó a aprovechar esas técnicas en sus propios estilos, creando las 6 ramas, dijo Izuku. Había escuchado la historia antes. También era por eso que no podía poner la danza del dios del fuego en esas ramas. No era el aliento de llamas, así que tal vez se había derivado de él. Tienes que dejar de ponerme en un pedestal y encontrar algo que se adapte a ti. Eres mi primer alumno, me alegré mucho de que quisieras aprender el único aliento que conozco como la palma de mi mano. Izuku no podía negar sus palabras. Al final, sería una admisión de que nunca podría llegar a ser su igual. Más que eso, quedaría implícito que ella no era tan buena maestra como él pensaba. Izuku hizo una reverencia. Como desees, Nezuko-sensei. Pero al final, ella era su dueña, tuviera razón o no. Había pasado una semana entera desde la estancia en el hospital. La nueva rutina era visitar a Recovery Girl temprano todas las mañanas, así que eso fue lo que hizo. Llegó a la escuela media hora antes y se dirigió directamente a la enfermería. Afortunadamente, la sala en sí estaba en la planta baja del edificio principal, hacia el final del pasillo cerca de las escaleras, de modo que después pudo subir a su aula sin ningún problema. Cuando pasó las puertas y entró al campus, saludando a Ectoplasm, quien había asumido esa mañana el deber de asegurarse de que la puerta estuviera cerrada una vez que todos los estudiantes estuvieran adentro, alguien lo llamó. ¿Qué pasa, pequeño samurái de pueblo? Izuku no suspiró. No lo hizo. Se dio la vuelta con calma y se encontró con los ojos del imitador residente de Aizawa, Itoshi Shinzo, quien le sonrió. No dejes que Momo te oiga decir eso, advirtió Izuku, resignado. No era como si la clase tuviera intención de contenerse, después de que el periodo inicial de tratarlo con guantes de terciopelo hubiera pasado. Tengo mi revisión con Recovery Girl en un rato. Iré contigo, dijo Shinzo. Izuku parpadeó y levantó una ceja. Shinzo se encogió de hombros y se acercó a él. No es que me preocupe que te desmayes. Tengo insomnio y necesito ayuda con eso. Nunca lo hubiera adivinado, murmuró Izuku. La sonrisa de Shinzo se ensanchó, dejando en claro que lo había escuchado.
Aunque Momo también había llegado temprano a la escuela, tenía que ir a la oficina del maestro para obtener los impresos para la clase de Aizawa Sensei. ¿Cómo te estás adaptando a la clase de Heroísmo 101? ¿Alguna vez has sentido que estás soñando porque las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad? Preguntó Shinzo. Izuku asintió. Básicamente es así. No pensé que tendría la oportunidad de convertirme en un estudiante heroico hasta después del festival de deportes. Sí, dijo Izuku, recordando su propio momento de euforia cuando fue mejorando cada vez más en el aliento de agua, y el pináculo de los buenos sentimientos cuando pasó la prueba. Lo entiendo. A estas alturas ya sabía que el Kirk de Shinzo no era muy bueno para la parte práctica del examen de ingreso. Era un punto de discordia, algo por lo que la UA había recibido críticas en el pasado. Cuando llegaron a la oficina, Shinzo esperó afuera y dejó que Izuku entrara solo. Izuku entró en la cómoda y cálida oficina de Recovery Girl y de inmediato se sentó en una de las camas junto a su escritorio, esperando hasta que ella terminara con los archivos que estaba revisando. No lo llamaría una rutina, pero mientras se quitaba la chaqueta del uniforme y se desabrochaba la camisa, era algo que podía reconocer como un movimiento practicado a estas alturas. Recovery Girl se volvió hacia él después de un minuto. Hizo lo habitual. Le tomó la presión arterial, le controló la respiración y, finalmente, le dio un golpecito en el costado para medir cuánto dolor ocultaba. Cada día era un poco menos. Hoy, no hizo ningún gesto de dolor. Ella asintió con la cabeza en señal de aprobación. Mañana podrás traer de nuevo tu espada, bribón, dijo Recovery Girl, dándole una palmadita en la mejilla. Si entras aquí después de una clase con el pulmón reventado como un globo, te expulsaré yo misma. Izuku se rió suavemente, antes de darse cuenta de que no estaba bromeando. Asintió, tratando de reírse de la incomodidad una vez más y se puso de pie, abotonándose la camisa y poniéndose la chaqueta. Mientras salía, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Shinzo. Ya estoy listo, ¿quieres que te espere?, preguntó Izuku. Shinzo negó con la cabeza. No, está bien. Nos veremos arriba. Shinzo entró y asintió con firmeza mientras cerraba la puerta detrás de él. Izuku se tomó un momento, suspiró aliviado y subió las escaleras hacia su salón de clases. Cuando pasó por el aula 1B, pudo escuchar un alboroto en el interior. Decidió no involucrarse, por supuesto, e intentó continuar una puerta más hacia la clase 1A, pero no tuvo tanta suerte. La puerta se abrió con un fuerte golpe, e Izuku encontró a un chico rubio con una mano enorme empujando a una chica de cabello naranja que parecía tener la misma peculiaridad. «No irás allí», gritó la chica. Por desgracia, el chico rubio parecía tener ventaja, ya que aprovechó la puerta para hacer palanca y empujar a la chica. Monoma. Cuando se dio la vuelta, con el brazo encogido, chocó contra Izuku, que había estado observando la escena con una fascinación casi enfermiza. Monoma, como ahora sabía, se cayó. Izuku logró mantenerse en pie, extendiendo la mano para ayudar a Monoma a levantarse. El chico tomó su mano con una sonrisa, hasta que vio su rostro. Cuando el chico se puso de pie nuevamente, la sonrisa se desvaneció después de que Monoma lo miró bien. ¿Eres tú? ¿Yo?, preguntó Izuku, señalándose a sí mismo. Monoma frunció el ceño. No era el tipo de ceño fruncido al que estaba acostumbrado por parte de Bakugou, parecía más y exagerado. Casi frustrado, en lugar de molesto. Soy Izuku Midoriya, de la clase 1A. La escuela era grande y, aunque sus aulas estaban una al lado de la otra, Izuku nunca tuvo tiempo ni motivos para conocer a la clase de heroísmo vecina. Sabía que su profesor titular era Bladkin y que otros dos estudiantes que se habían unido a la UA por recomendaciones estaban en su clase. Sé quién eres, dijo Monoma. Izuku suspiró por la nariz. Por supuesto que lo sabía. Eres ese chico prodigio que la gente suele decir que el 1A es mejor que nosotros, ¿verdad? No es que te parezcas mucho. La chica de cabello naranja se acercó y salió de la habitación, esta vez agarrando a Monoma por la parte de atrás del cuello para tirarlo hacia atrás. Él la ignoró, demasiado interesado como para alejarse.
No creo que nadie haya hecho eso, dijo Izuku con sinceridad. Había oído a algunos estudiantes de último año hablar de él, pero no era más que la misma charla con la que había tenido que lidiar cuando alguien lo reconocía en el treno de camino a la escuela. Creo que es demasiado pronto para decir qué clase está en la cima, ¿no? Vamos, Monoma. Kan-sensei llegará pronto, dijo la chica mientras intentaba arrastrarlo hacia la habitación. Cállate, Kendo, casi gritó Monoma. Izuku pudo oír que la sala de su aula se abría y que alguien asomaba la cabeza. Era Hirou, por la forma en que dio un paso adelante, tratando de no ser demasiado obvio que estaba escuchando. Monoma se volvió hacia Izuku. Con todo este acaparamiento de gloria a principios del semestre, todo el mundo sigue hablando del pequeño samurái del pueblo como si realmente hubiera ganado una pelea. Lamento que el hecho de que yo casi muera te haya causado tantos inconvenientes, Monoma-san, dijo Izuku con voz fría. No era alguien que se enojara fácilmente, no por sí mismo. Simplemente no estaba en su naturaleza desperdiciar energía que podría emplear mejor en ayudar a otras personas. Pero Izuku estaría mintiendo si dijera que no era un mal perdedor en toda esa situación. Las garantías de Nezuko estaban ayudando, pero eso no eliminó el sentimiento de pesadez en su corazón. Monoma abrió la boca, dispuesto a replicar, antes de reprimirse. Sus ojos se abrieron como platos, como si la gravedad de lo que estaba acusando a Izuku finalmente lo estuviera alcanzando. La ira impulsiva que solo se podía encontrar en los adultos jóvenes que se encontraban en un entorno competitivo no era algo por lo que Izuku pudiera culparlo, pero con el resto de la clase detrás de él, escuchando la conversación, y algunas de sus miradas gritando vergüenza ajena, estaba claro que él era el único que sostenía tales creencias. O tal vez ni siquiera era una creencia de ese tipo, por la forma en que su corazón latía con fuerza y sus labios murmuraban disculpas no dichas. Izuku hizo una reverencia con la gracia de un guerrero y se alejó caminando hacia su salón de clases. Hirou ya estaba en su asiento cuando llegó, e Izuku pudo escuchar a Momo y Ida subir las escaleras mientras conversaban. Cuando la puerta de la clase 1B se cerró con un ruido sordo, Izuku dejó de escuchar los fuertes gritos. Convirtiendo su expresión en una suave sonrisa, miró a Momo en los ojos. Buenos días, dijo, y su enojo se disipó. ¿Adivina quién está bien para volver a entrenar? Podemos ir juntos al gimnasio hoy. Buenos días, dijo ella a cambio. Ida asintió a modo de saludo mientras entraban al aula. Me alegra oír eso. Creo que Kirishima querrá seguir con ese entrenamiento. Hoy no, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Mi espada está en casa, pero la traeré de vuelta mañana. Las impresiones fueron colocadas sobre el escritorio y ella se volvió hacia él. Frunció el ceño por un momento, lo que hizo que Izuku se detuviera. Momo extendió la mano. Izuku siguió sus dedos, que mostraban claramente la marca del ejercicio con la espada, hacia su cuello. No se había ocupado de enderezarlo mientras subía las escaleras, olvidándose de hacerlo mientras la felicidad por haber podido volver a entrenar inundaba su mente. Ella lo hizo por él, rápido y sin dudarlo. Eso no impidió que los sospechosos habituales, y en este caso Kaminari en particular, lo mencionaran. Parece que esa cita tuya fue a algún lado, ¿eh? Dijo Kaminari, envolviendo un brazo alrededor de los hombros de Izuku después de que Momo terminó. Ella lo miró con enojo. No fue una cita, dijeron Izuku y Momo al mismo tiempo. Kaminari silbó. ¿En serio? Dijo Kaminari, sacando su teléfono. Era una aplicación de redes sociales, una foto con el hashtag Littleton Samurai. Eran ellos en el restaurante, sonriéndose el uno al otro. A mí me parece una cita. Uno pensaría que ya habrías aprendido a dejar en paz la vida privada de tus compañeros de clase, Kaminari-san, dijo Ida con voz severa. Lo que la gente haga fuera de la escuela es asunto suyo y, a menos que seas lo suficientemente amigable con ellos como para preguntarles esas cosas, deberías dejar de hacerlo. ¿No somos amigos?, preguntó Kaminari, parpadeando. Izuku se alejó un paso de él, lo que provocó que el chico soltara su hombro. Me gustaría pensar que lo somos, dijo Izuku, encogiéndose de hombros.
Después de todo, seremos compañeros de clase durante 3 años, pero eso no significa que tenga que escuchar rumores sobre mí todo el día, ¿verdad? Se preguntaba cuándo se acabarían sus 5 segundos de fama. Estaba cansado de que le recordaran esa pérdida. Está bien, claro, dijo Kaminari, con tono de disculpa genuino. Le guiñó un ojo y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Izuku. Si alguna vez tienes una cita real, me lo dirás, ¿no? No lo son, dijo Uraraka. Se sentó cerca de la ventana y miró hacia afuera, pero a pesar de su voz suave y la dirección de su voz, la gente tomó nota. Izuku escuchó frustración. Ya dijeron que no lo son, solo tranquilízate. ¿Estás celoso?, preguntó Kaminari. Giró un Mina, percibiendo el estado de ánimo en la habitación, agarraron a Kaminari y lo arrastraron hacia su asiento cuando Uraraka se dio la vuelta con una expresión indescifrable en su rostro. Izuku se rascó la cara y se volvió hacia Momo, quien se encogió de hombros. Izuku soñó con una batalla. En la oscuridad de su sueño apático, podía escuchar un ritmo muy familiar. Era la respiración del agua, la mejora del corazón y del cuerpo para ir más allá de lo que una persona normal debería. Para Izuku no sonó como un baile, sino como una oración. ¿Puedes oírlo?, preguntó alguien. El mundo cambió. Se encontró en una escena de una época muy pasada. En un edificio que olía a sangre y dolor. Izuku no solo podía oírlo, sino verlo ahora. Un joven de brillantes ojos azules sostenía en sus brazos el cuerpo de una mujer mayor, a quien una bestia rabiosa le había arrancado la garganta con sus colmillos. A través de sollozos sin voz, pudo oír la plegaria. Una plegaria a los muertos y a los dioses del río. Izuku parpadeó y la escena cambió. Ahora estaba afuera, el edificio estaba quemado, el joven estaba de pie junto a un espadachín mayor, que llevaba 2 aretes familiares. Izuku parpadeó y la escena desapareció. Izuku estaba sentado. Frente a él, en medio de una noche oscura, estaba sentado un hombre. Su pelo corto era blanco y su kimono azul tenía el dibujo de un cielo nublado. Y en su rostro había una máscara roja de Tengu. Izuku podría haber jurado que había oído hablar de él. Nezuko le había contado muchas historias, después de todo, y esta era una de las más memorables. Urokodaki, sensei. Izuku probó la palabra, haciendo una pequeña reverencia. El hombre que había enseñado a Tanjiro. El hombre no dijo nada, pero asintió como si respondiera una pregunta. No estoy muerto, ¿verdad? ¿Puedes oírlo? La pregunta era la misma que antes. La voz también, aunque ahora amortiguada por la máscara. Los ojos furiosos del Tengu lo clavaron en él, e Izuku se encontró cerrando los ojos para evitar la mirada, concentrándose en cambio en lo que se suponía que debía escuchar. La oración. Por supuesto, podía oírlo. Una espada se balanceaba con la corriente de un río. «Puedes oírlo», dijo Urokodaki, casi impresionado. «Muéstramelo». Izuku no estaba seguro de por qué sentía la necesidad de escuchar. Tal vez fuera esa voz que le enseñaba o el hecho de que el sueño surrealista parecía llevarlo a alguna parte. Cuando Izuku se puso de pie, pudo sentir una espada en sus manos. Afilada. Peligrosa. Brillando en la pálida luz azul de un río bajo la mirada del dios del sol. Urokodaki también estaba de pie, con una espada negra en sus manos. Por un breve instante entre 2 respiraciones, él no era Izuku. Su nombre era Shisui. Y por un instante, Urokodaki no era Urokodaki, era el dios del sol, Tsujikuni. Izuku no bailó, rezó hasta que llegó la mañana. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx, 2 saludos. Capítulo 11. La danza del herrero. Cuando llegó el 100º golpe consecutivo, se oyeron vítores. Momo casi se cae, pero Izuku la atrapó y la mantuvo en pie mientras la espada se le resbalaba de las manos. ¿Sí?, gritó Kirishima, alargando la palabra. Era contagioso, el grito de alegría resonó por todo el gimnasio y los demás compañeros que se habían unido a ellos también lo hicieron. Momo tenía una sonrisa satisfecha en los labios y un poco de sangre en los dedos. ¿Estás lista?, dijo Izuku, en voz tan baja que tal vez solo Hirou pudiera oírla.
Afortunadamente, la chica había decidido irse a casa temprano hoy. Nezuko-sensei quería conocerte cuando lo estés. Momo asintió, todavía sin aliento, todavía feliz. A Momo le tomó una hora entera de instrucciones empezar a respirar. Por supuesto, había una diferencia entre hacerlo una vez después de que le corrigieran y le pincharan el costado para buscar fallas en la técnica y hacerlo realmente. Nezuko dijo una vez que a su hermano le había llevado 6 meses comprender, en parte porque su maestro evitaba intencionalmente darle la instrucción que necesitaba, no por malicia sino por miedo. Urokodaki-sensei era un anciano que había visto morir a muchos de sus estudiantes. Nezuko tenía una perspectiva diferente al respecto. Como alguien que tuvo que aprender a respirar como un humano, la comprensión de la diferencia entre esa respiración y los estilos de espada de respiración estaba a un nivel que solo los investigadores podrían esperar comprender. También tuvo la experiencia de que Momo fuera su segunda alumna. Más aún, alguien que tenía una comprensión explícita de su cuerpo y sus límites debido a su fisiología única, claramente tenía más facilidad para comprender los conceptos básicos que el niño cuyos pequeños pulmones intentaban imitar el sonido de la respiración falsa de un demonio adulto. Hoy Momo se quedó sin aliento después de 2 minutos simplemente aguantando. Eso fue 1 minuto y 30 segundos más de lo que Izuku podía aguantar cuando empezó. Una vez que Momo recuperó el equilibrio, Nezuko le ordenó que siguiera haciéndolo. Los intervalos entre respiraciones se hicieron cada vez más cortos. El aliento de agua era una técnica que potenciaba el cuerpo del usuario por igual. Esto no va a funcionar, murmuró Izuku. Nezuko asintió, lo que hizo que la mirara con los ojos muy abiertos. ¿Por qué la obligas a hacer esto? Así que su cuerpo aprende. Es la respiración más fácil para empezar. Nezuko se puso de pie, con una espada en la mano. Momo se detuvo, se volvió hacia su nueva instructora y parpadeó con los ojos llorosos. Nezuko le entregó la espada, sonriendo. Has memorizado el movimiento cuando Izuku se compromete con la primera forma, ¿correcto? Momo asintió, sin aliento para hablar, con el rostro ligeramente rojo por el cansancio. Podía ver el sudor formándose en su frente. Muéstrame, ordenó Nezuko. Izuku se mordió la lengua. Pero cuando Momo levantó la espada, el corazón se le cayó al estómago. Ella respiró. Primera forma, entonó. Izuku podía oírla, cada uno de los errores que estaba a punto de cometer. Abrió la boca para hablar, pero un dedo le tocó los labios. Nezuko-sensei no lo miró, sus ojos estaban completamente centrados en la exhibición de Momo. Corte de superficie de agua. Su respiración era demasiado superficial, no solo por el cansancio, sino porque su cuerpo no podía bailar al ritmo de su propia música. Las palabras eran demasiado contundentes y el movimiento demasiado rígido. No había recorrido ni un cuarto del columpio cuando este se le escapó de las manos y se deslizó por el suelo de madera, donde se había sumado a él apoyándose en las rodillas y las manos. Ella vomitó. Izuku hizo una mueca, agarró la toalla que tenía a un lado y se apresuró a avanzar. Cuando él levantó la toalla para ayudarla a limpiarse la cara, ella intentó girar la cabeza, todavía con lágrimas en los ojos, avergonzada tal vez y también exhausta. Él no tenía ni idea. Sosteniendo su cabeza por la barbilla, rápidamente le secó la cara. Nezuko se acercó a ellos. «¿Recuerda este dolor?», dijo Nezuko-sensei con voz suave y amable, como si acabara de hacerle un favor. «No eres apta para este aliento». A diferencia de Izuku, Momo no se quejó ni insistió. «¿Qué aliento entonces?», preguntó ella con el sudor corriendo por su rostro. «Estás cometiendo el mismo error que él», Nezuko-sensei negó con la cabeza. «¿Crees que la belleza de que otra persona use algo significa que tú tienes que reflejarlo? No es así». Nezuko se acercó a la pared, algo que Izuku ya la había visto hacer antes, cuando le dio la espada para que practicara para el examen de ingreso. La golpeó en un lugar específico y abrió un pequeño trozo de la pared que podía usar para blandirla. Cuando Izuku ayudó a Momo a ponerse de pie, teniendo cuidado de evitar el charco de vómito que aún estaba en el suelo, y la llevó hasta la pared, Nezuko se dio la vuelta.
El cuerpo de Momo tembló por un momento, alejándose de Izuku para ponerse de pie por sí misma. Había varias armas expuestas, de diferentes colores. Espadas, en su mayoría, por supuesto, pero una de ellas parecía más un látigo, dos de ellas le recordaban más a la propia espada de Stein, astillada y desgarrada. Déjame corregirme, dijo Nezuko. No es que no seas apta para una espada, diría que muy pocas personas que se comprometen a un ejercicio como los 100 golpes consecutivos podrían ser llamadas así. Pero no eres apta para estas espadas. ¿Puedes usar tu don? Momo pensó por un momento y asintió. Nezuko asintió de vuelta antes de señalar una combinación de mayal y hacha, encadenados entre sí. Copia esta arma, hazla más pequeña, para que puedas sostenerla y blandirla. Momo lo hizo. El hacha llegó primero, luego eslabón tras eslabón, hasta que el mayal cayó al suelo con un ruido sordo. Me enseñarás una forma de cada respiración, ordenó Nezuko-sensei. He llegado a comprender mejor lo que se espera de mí como maestro, de modo que pueda fallar menos a mi primer alumno. Para ello, volveremos a lo básico. Nezuko ya había dicho, en su momento, que solo conocía los principios básicos de cada respiración. Eso no quería decir que fuera mal en ellas, sino que no podía considerarlas dominadas de la misma manera que lo hacía con la respiración de agua. Tal era la opinión de la enseñanza de su hermano. Momo estaba haciendo sus ejercicios en el otro extremo del pequeño dojo. El mayal con púas y el hacha, una versión bastarda de un kusarigama si uno lo miraba desde ese ángulo, eran en general más pesados que una sola espada. Era gracias a la cadena y a la respiración adecuada que resultaba mucho más fácil de usar. Momo mejoró muchísimo. Cada noche, su respiración se hacía un poco menos forzada. Cada mañana, estaba llena de energía. ¿Qué es un aliento?, preguntó Nezuko-sensei. Izuku cerró los ojos. Es más místico, una metáfora de una herramienta que está lista para matar demonios. Un baile con una melodía que solo tú puedes escuchar. O tal vez está más arraigado en la realidad. Después de todo, podría ser simplemente una acción repetitiva a través de la cual hiperoxigenas tu cuerpo para llevar los músculos a un límite sobrehumano. Izuku pensó. Pensó y pensó. Su mente repasó las distintas interpretaciones de las lecciones de Nezuko-sensei a lo largo de los años. A ella nunca le había gustado ser directa, porque insistía en que la única forma de que alguien aprenda verdaderamente es tomando sus propias decisiones. Era una de las pocas cosas en las que él no estaba de acuerdo con ella. Para ella, la respiración era un estilo artístico transmitido de generación en generación para poder recordar a su hermano. Para él, la respiración era una danza que debía bailarse en respuesta a la necesidad de muchos. Para el pescador Shisui, el primero de los usuarios de la respiración de agua, que tuvo que enterrar a su madre, fue una oración de duelo. No creo que algo sea menos místico solo porque tenga un componente mensurable, dijo Izuku. Tuve un sueño hace poco. No podía escuchar el mismo ritmo ni la misma melodía. No surgió del arte ni de la ambición, surgió de la venganza. Nezuko no dijo nada. Izuku se puso de pie. Ya sabía que el aliento de piedra había desaparecido. Sus intentos de realizar movimientos que Momo podía hacer con los ojos cerrados fracasaron. Se puso de pie, sacando la espada de la vaina. Nezuko hizo lo mismo. Y mientras ella bailaba, él la imitó. Aliento de llamas, primera forma. No fue un fracaso, pero no fue bueno. Sus pies golpearon el suelo con demasiada fuerza, lo que provocó que se balanceara demasiado bajo. Nezuko no se detuvo. Ella continuó, y él también. Aliento de viento, primera forma. Izuku pateó la pared y comenzó a dar cortes circulares hasta detenerse frente a Momo, que observaba la exhibición con gran interés. Mejor que llamas, pero comparado con agua era mucho peor. Sus palabras se cernieron sobre él. Dejar de imitar y comenzar a actuar. De repente, su ritmo desapareció. Niebla. Izuku ni siquiera pudo empezar a agarrarlo. Se tropezó con sus pies, impidiendo que Momo lo agarrara cuando ella extendió la mano para ayudarlo. Nezuko-sensei envainó su espada, por lo que él hizo lo mismo.
Fue como si nos hiciéramos una reverencia el uno al otro, escuchando un momento determinado, un estruendo lejano, un trueno que nadie más podía oír. La espada se balanceó. Cuando recuperó el equilibrio, había cambiado de lugar con Nezuko. Podía ver mechones de su cabello bailando con el viento que había levantado el aliento del trueno. Bien, dijo ella, deteniéndose. Izuku parpadeó. Había algo más en el viento, mechones de pelo largo que no le pertenecían. El aliento del trueno es uno de los que también me gustan, pertenecía a un hombre que una vez había intentado convertirme en su esposa. Izuku tosió, recordando también esa historia. Rara vez hablaba de su vida amorosa a menos que fuera para hacer una broma sobre Zenitsu Agatsuma. Para alguien a quien describía como confiable, amable y divertido, ciertamente hacía muchas bromas en su nombre. Mañana empezaremos a entrenar de nuevo, dijo Nezuko-sensei. Frunció el ceño. Eso no significa que puedas relajarte con el aliento de agua. Como te dije antes, espero que uses ambos. Otro lunes en la UA y otra semana sin Aizawa-sensei. El profesor titular ahora había pasado oficialmente menos tiempo enseñándoles que fuera de la ciudad. Debido a esto, los profesores se intercambiaron para la primera lección para encargarse de las cosas del aula y los representantes de la clase se encargaron de las impresiones. Sin embargo, debido a la falta de un profesor que programara las cosas para ellos, su viaje a la USG se había retrasado mucho más de lo que les hubiera gustado, y con el festival de deportes acercándose pronto, los dejaría en una sólida desventaja. Eso no quiere decir que no pudieran practicar sus peculiaridades, después de todo, habían tenido lecciones con Olmigud que les permitían acercarse a estas cosas. Dicho hombre se paró frente a ellos en ese momento, guardando la lista después de marcar a todos los presentes. Hay algunas novedades que compartir, dijo Olmigud, asintiendo con la cabeza. No estaba sonriendo. Su profesor, Aizawa, está hospitalizado actualmente después de una pelea con un villano. Si bien tiene muchas posibilidades de recuperarse, no podrá regresar hasta dentro de una semana. Debido a esto, hemos reprogramado su ejercicio de entrenamiento en la USG para que se realice al mismo tiempo que la clase 1B. La clase estalló en charlas, sobre todo acerca de la hospitalización de Aizawa-sensei. Izuku se había preguntado si era Stein, considerando la desafortunada serie de eventos que habían ocurrido últimamente. Solo unos pocos parecían preguntarse por la clase 1B. Entre ellos, Kyoka Hirou, quien parecía maldecir en voz baja ante la idea. Sabía que ella se había enterado de la conversación, si se la podía llamar así, entre él y Monoma. Vladkin será vuestro supervisor durante vuestro viaje, me gustaría pediros que lo escuchéis como si fuera vuestro profesor de aula. Yo os acompañaré a mitad de camino. Por favor, no hagáis que vuestros profesores sean más difíciles de lo necesario. Olmigud parecía cansado. Cada día un poco más. Izuku se encontró asintiendo ante la petición. Aparte de eso, Izuku Midoriya, dijo de repente Olmigud, haciendo que el chico se sobresaltara en su asiento. Me gustaría hablar contigo en privado. Te aseguro que no tardaremos mucho. Izuku asintió lentamente, se puso de pie y siguió al hombre hasta la puerta. La espalda de Olmigud era alta y confiable como siempre. Izuku tuvo que contenerse para no pedirle un autógrafo como de costumbre, en lugar de eso se concentró en el sonido de su respiración. Sonaba como si a alguien le faltara medio pulmón. Izuku frunció el ceño. El habitual latido de energía en el pecho de Olmigud fue reemplazado por un aullido desesperado. Sacudiendo la cabeza, miró el rostro del hombre, encontrándose con sus ojos cuando se detuvo afuera del pasillo, lo suficientemente lejos del aula como para que no los escucharan. Izuku se aseguró de todos modos. Hirou todavía estaba en su asiento. Aizawa quería hablar contigo, dijo Olmigud. Izuku parpadeó, sin esperarlo. Actualmente está hospitalizado en Tokio, lo cual es un viaje bastante largo. Necesitaríamos el permiso de tu tutor para llevarte allí durante un día o dos, y no pudimos comunicarnos con nadie. Dijo Izuku asintiendo. Puedo hacer que llamen a la escuela cuando esté en casa. ¿Está todo bien? No me lo ha dicho, pero, parece que va en serio.
No queremos interrumpir tu escolaridad más de lo que ya lo ha hecho, así que sería bueno que pudieras conseguir el permiso antes del viernes, ¿te parece bien? No veo ninguna razón para decir que no, dijo Izuku, murmurando levemente. Tenía demasiada curiosidad como para decir que no. Pediré el permiso. Gracias, Olmig-sensei. Olmig sonrió tranquilizadoramente, poniendo una mano sobre la cabeza de Izuku. Hoy fue el día. Nezuko-sensei tenía enormes expectativas y estaba más que ansioso por cumplirlas. Había preparado algunos objetivos, de los cuales tenía bastantes en el sótano, hechos con tallos secos de heno. Izuku respiró. Y no bailó al son de la técnica de Nezuko. Intentó capturar esa sensación que tuvo en su sueño. Aliento de agua, entonó Izuku. Primera forma. Él se detuvo. La espada que tenía a su lado no estaba en su mano, sino todavía en la vaina. Podía oír la oración en el sonido de la espada al ser desenvainada, era como si el tiempo se hubiera ralentizado durante un precioso segundo. Oración de duelo. La espada estaba desenvainada. No era el flujo de agua, ni tampoco el estruendo del trueno. Tormenta y lluvia. Cuando la espada volvió a la vaina, el objetivo de heno había sido cortado en 4 pedazos, 2 golpes en diagonal en el tiempo que le tomó terminar la oración. Su visión se volvió borrosa y oscura por un momento. Fue Momo quien lo ayudó a mantener el equilibrio, poniéndose rápidamente a su lado mientras Nezuko se acercaba al objetivo y observaba el daño. Los cortes fueron superficiales, comentó con dureza. Izuku tosió, tratando de recuperar el aliento. Pudo ver a Momo fruncir el ceño, lista para quejarse por las críticas que le hacían, pero la mano que tenía sobre su hombro la detuvo. Otra vez. Izuku asintió, alejándose de Momo, que no parecía dispuesta a dejarlo ir. Sin embargo, una pequeña sonrisa fue suficiente para tranquilizarla. Ella le devolvió la sonrisa y se alejó de él mientras Nezuko traía otro objetivo. El mantra no estaba del todo completo. Izuku sostenía la espada en la vaina, con el filo de la hoja apuntando al cielo. ¿Qué era? La plegaria de un pescador a un dios del río. El sutra de un granjero que implora por una lluvia bendita. El mantra de un héroe. Nezuko-sensei tenía razón. Su mayor habilidad era escuchar el ritmo de los demás e imitarlos, lograr imitar lo que ellos pueden hacer y darse por vencido con satisfacción. Tenía que dejar de conformarse con las técnicas de los demás, tenía que utilizar las suyas. No tenía un nombre para ello. No estaba seguro de si era la primera forma o la 10ª. No tenía nada con qué compararlo, además del recuerdo que tenía su propio cuerpo del aliento de agua tocando el ritmo de una melodía similar a un trueno. Pero él sabía que era una oración. Oración de duelo, invocó una vez más. La espada se balanceó con una fuerza que hizo que el objetivo no solo fuera cortado, sino que volara por los aires, y sus 4 pedazos se estrellaron contra la pared en la parte trasera del dojo. Esta vez, Izuku se desmayó. Fue solo por unos segundos, y cuando volvió en sí, estaba frente al rostro sonriente de Nezuko-sensei, quien le dio un sólido asentimiento de aprobación. Izuku suspiró y frotó su cabeza contra la almohada que tenía debajo. Se movió, como si le hiciera cosquillas. Izuku parpadeó, levantando la cabeza y encontrándose en el regazo de Momo, quien también le sonrió. Intentó ponerse de pie, pero Nezuko y ella eran demasiado fuertes y lo mantuvieron acostado. Izuku se resignó a este destino, tratando de recuperar el equilibrio para poder levantarse nuevamente sin problemas. Lo has logrado, dijo Nezuko-sensei. Pero estás desperdiciando tu tiempo. Demasiado aliento para una sola forma, y aunque los cortes no fueron tan superficiales, esta vez te extendiste demasiado. Desperdicias movimiento y te expondrás a contraataques, comenzó, tosiendo. Desperdicias el aliento, invitas a la muerte. Si se parece en algo a las primeras lecciones sobre la respiración de agua, mejorarás rápido, pero no te quedes con esta técnica. Sigue usando el agua hasta que estés listo para seguir adelante. Izuku suspiró, sonriendo. No estaba seguro de querer dejar atrás el aliento de agua. ¿Cómo quieres llamarlo? Preguntó Momo. Izuku parpadeó.
Habría inclinado la cabeza, pero intentó no ser una carga demasiado pesada para el regazo de Mono. No es el aliento de agua ni el trueno, ¿verdad? No lo sé, admitió Izuku. Lluvia. Tormentas. No creo que merezca un nombre ahora mismo, es una técnica que prácticamente robé del aliento del trueno. No subestimes el significado de las formas, la reprendió Nezuko. Podía oír el ceño fruncido en su voz. Las formas son lo que son porque aprovechan al máximo la forma en que respiras. Si hubieras usado la respiración del trueno aquí, probablemente te habrías desmayado antes de que tu mano encontrara la espada. Después de todo, las acciones repetitivas eran importantes. Izuku ya había oído esa lección antes, pero para alguien que dependía tanto de los ritmos de los demás, era difícil considerarse algo más que una pálida imitación. Pensamientos innecesarios, dijo Nezuko, dándole un golpecito en la frente con el dedo medio, apártate. Izuku hizo una mueca y se llevó la mano a la frente mientras recuperaba la fuerza en sus extremidades. Se puso de pie lentamente, todavía con la ayuda de Mono, que seguía luciendo increíblemente feliz por su éxito. Aizawa Sensei estaba de regreso. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx, 2 saludos. Capítulo 12. El viaje a Tokio. Conseguir el permiso para ir a Tokio no fue especialmente difícil. Su madre no estaba allí, así que Nezuko había firmado el permiso, con la exigencia de que si surgía cualquier cosa la llamara inmediatamente. Tokio no estaba tan lejos de Musutafu, al final dependía del, siempre terrible, tráfico y de las líneas de tren. Al final, ningún profesor lo acompañó en el viaje. Aunque Ba había pagado los billetes de tren y él solo llevaba una bolsa con cosas, aún así le parecía un poco surrealista ir al centro de Tokio en mitad de un año escolar para visitar a su profesor en el hospital. Nadie le había dicho lo que le esperaba allí. Izuku entró en la habitación del hospital y se sorprendió, conteniendo la respiración al ver a su maestro. Aizawa había terminado vendado casi de la cabeza a los pies, e Izuku podría haber jurado que escuchó a un médico hablar sobre la reimplantación de un brazo. Estaba sentado en la cama con una computadora portátil frente a él, escribiendo algo. La mano izquierda era más lenta que la derecha, lo que lo obligaba a corregirse repetidamente, aunque escribía a una velocidad que aún era bastante impresionante. Contra la pared junto a su cama podía ver una espada que le resultaba demasiado familiar. Aizawa Sensei la había tomado en su primer día de escuela, después de todo. Cuando lo vio entrar, lo miró y se le veían los dos ojos bajo las vendas. Izuku, enrojecido y cansado, pudo oírlo maldecir en voz baja mientras Aizawa cerraba la computadora portátil y la empujaba a un lado. Ha pasado un tiempo, ¿no? Sí, Aizawa Sensei, dijo Izuku, sacando una pequeña caja de su bolso y haciendo una reverencia a modo de saludo. La clase te envía un regalo de pronta recuperación. Le entregó la caja, pero Aizawa ni siquiera le dio una segunda mirada antes de empujarla también a la mesa, echándole un vistazo a Izuku. Izuku tragó saliva, preguntándose qué estaba buscando. Maestro, ella desciende de Tanjiro Kamado, ¿correcto?, preguntó el hombre. Izuku parpadeó y asintió lentamente. Era la opción más sensata, considerando que su existencia como demonio se mantenía en secreto para todos, darle a su hermano el título de su antepasado en lugar de su hermano. Yo también tuve un antepasado en el cuerpo, Iguro. Izuku abrió la boca y la volvió a cerrar. Conocía el nombre del hombre que usaba el aliento de la serpiente. Si recordaba bien, se había casado con una mujer, Kanroji. Sacudiendo la cabeza, se concentró en su maestro y lo dejó continuar. Mi familia me transmitió las historias de mis antepasados, que dieron su vida en la lucha contra los demonios, explicó Aizawa. Las vendas que cubrían su rostro amortiguaban un poco su voz, pero Izuku aún podía oírlo. Extendió la mano e Izuku trató de no estremecerse al ver la mano pálida cerca de su rostro. También me transmitieron historias sobre esto. Marcan al descendiente del aliento del sol. No, dijo Izuku, frunciendo los labios. Se apartó de la mano y frunció el ceño. No soy un descendiente. De todos modos, ya sabes de ellos, continuó Aizawa. La persona que te enseñó es un cazador de demonios, ¿verdad? Nezuko Kamado.
No, repitió Izuku, esta vez más decidido. No lo es. Conoce los alientos y las espadas Nichirin, pero me ha dicho explícitamente que nunca se consideraría una matadora de demonios. Aizawa suspiró y sacudió la cabeza. Necesito que me prometas que no compartirás nada de lo que diga con nadie fuera de esta sala, excepto quizás con el director. Lo prometo, dijo Izuku. Aizawa aceptó su palabra sin dudarlo. Si es algo en lo que puedo ayudar, y debes estar seguro de que puedo hacerlo considerando que me has llamado desde Tokio, entonces déjame ayudarte, por favor. Alguien ha estado creando demonios. Las palabras de Aizawa eran un gruñido bajo en el fondo de su garganta. Izuku sintió que su corazón se detenía por un momento. Las heridas, eso no era un villano. Era un demonio. Mi don no funcionó en él, casi me arranca el corazón. Aizawa levantó su brazo izquierdo y tiró de uno de los vendajes, dejando al descubierto piel desgarrada y llena de cicatrices. Izuku ya se arrepentía de sus palabras. Y casi me arrancó el brazo de un mordisco. Pero eso es imposible, susurró Izuku. El demonio original, Musan, había desaparecido. Nadie podía recrear las circunstancias extrañas que llevaron a su creación. No hay forma de que eso sea cierto, ¿verdad? Me temo que sí, y ya ha matado a 3 niños, así como a una pareja que buscaba a su hijo desaparecido, dijo Aizawa. Izuku podía ver el ceño fruncido bajo las vendas. La existencia de los demonios no está del todo perdida en la historia como se puede pensar. Por supuesto, muchas de sus acciones han sido finalmente atribuidas a varios señores de la guerra que habían estado luchando durante la unificación hasta la restauración Meiji. Izuku asintió. Nezuko-sensei ya le había dado esa lección antes. No debía sorprenderse si alguien reconocía lo que él hacía por las historias, aunque la familia de Aizawa-sensei claramente debía haber tenido un interés más directo en estos asuntos considerando su conocimiento. Después de la restauración Meiji, solo el Shinsengumi y el cuerpo de cazadores de demonios tenían permitido llevar espadas. Después de que el Shinsengumi se disolvió, solo quedaron los cazadores de demonios. Si bien los demonios en sí no fueron escritos en los libros de historia, los cazadores de demonios tenían varios nombres que todavía se enseñan hoy en día. Tengo que pedirte algo. Algo que un profesor nunca debería tener que preguntarle a su alumno. El gruñido en la garganta de Aizawa se había reducido a algo así como un gemido frustrado. Izuku lo miró, encontrándose con los ojos del hombre y asintiendo lentamente para que continuara. Si te pidiera que lo mataras, ¿lo harías? Las palabras fueron acompañadas por el gesto de Aizawa de tomar la espada que tenía a su derecha. Por lo que parecía, la habían sacado, probablemente en un intento desesperado de Aizawa por acabar con el demonio. No lo sé, dijo Izuku en un susurro. Aizawa negó con la cabeza, como si rechazara esa respuesta. Es un demonio, dijo Aizawa con una confianza que hizo que Izuku se sintiera enfermo. Eres un cazador de demonios. Izuku tomó la espada que le ofrecieron con manos temblorosas. La vaina estaba manchada con sangre seca. Por primera vez desde que había recibido su número, Izuku llamó a Nezuko. Sabía que tenía un teléfono, aunque era un aparato viejo que rara vez usaba. Unos segundos después de que sonara el teléfono, ella contestó. Habla Nezuko Kamado, dijo. ¿Necesitas algo, Izuku-kun? Hay un demonio en Tokio, susurró Izuku. Sabía que le había prometido a Aizawa no compartir esa información, pero la lealtad hacia Nezuko era más fuerte y si alguien sabía qué hacer en esa situación, esa persona sería ella. No, dijo Nezuko con voz fría. Eso es imposible. Aizawa-sensei lo confirmó. Dijo que sus antepasados tenían historias y libros, que sabía sobre la espada Nichirin y los pendientes de tu hermano, dijo Izuku, tragándose un nudo en la garganta. Si alguien más lo supiera, al menos confiaría en que él acertara con los detalles. Te pidió que lo mataras. No era una pregunta, era una afirmación, e Izuku asintió antes de darse cuenta de que ella no podía verlo. Sin embargo, no tuvo que decir nada para que ella continuara. ¿Ya lo ha matado? Sí, dijo Izuku. 3 niños y una pareja. Silencio. Por un instante, silencio absoluto.
Y luego, la única pregunta que no soportaba oír. ¿Lo harás? ¿Por qué me preguntas? Preguntó Izuku, intentando mantener la calma sin éxito. No puedo matar a alguien, quería pedirte un consejo, o tal vez podrías venir tú y hacerlo. Podría, dijo Nezuko. Podía oír el ceño fruncido en su voz. Pero no soy yo quien desea ser un héroe. No puedo luchar tus batallas por ti. Izuku suspiró. Esta no es mi batalla habitual, ¿verdad? Es un demonio, si crees que no puedes matarlo porque soy un demonio, Izuku-kun, entonces debo decirte una vez más que no puedo luchar en esta batalla por ti. Si alguien hubiera descubierto cómo crear demonios una vez más, entonces no podrían evitar luchar. Tú y Momo-chan, ambos. A Izuku se le heló la sangre. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ella no puede, aunque tus palabras sean desinteresadas, tal vez quieras evitar faltarle el respeto a su dedicación a la espada en tus intentos infantiles de mantenerla fuera de peligro, dijo Nezuko. Aunque su voz era tranquila, Izuku sabía que estaba enojada. Sin embargo, no faltaré el respeto a tu amabilidad de la misma manera. Habla con el demonio. Encuentra puntos en común. Si puedes, envíamelo. Si no puedes, córtale la cabeza. Y si tampoco puedes hacer eso, captúralo y déjalo secar al sol. Aunque pienses que estás siendo cruel, créeme, les estás haciendo un favor. Ya empezó Izuku, incapaz de mantener la voz tan firme como la de ella. No quiero hacerlo. La semana pasada me llamaste un niño que no debería avergonzarse de perder una pelea. Entonces no luches, dijo Nezuko. Vuelve a Musutafu, asiste a la escuela, continúa viviendo tu vida como lo hacías. Pero te conozco, sé que en una semana se habrá comido tus pensamientos, en un mes se habrá comido tu corazón. En un año, te despertarás cada mañana mirando los nombres de las personas que este demonio mató en el tiempo que podrías haber pasado luchando contra él. Lo dejarías pasar. Esta vez le tocó a él hacer una afirmación en lugar de una pregunta. ¿Dejarías que la gente muriera para darme una lección? No, dijo Nezuko. No podía verlo, pero podía oírla sacudir la cabeza. Pero no puedo estar en todas partes. Si me encargo de este demonio y aparecen 10 más, ¿dejarás que maten hasta que tenga tiempo de encargarme de todos? ¿Cuántas vidas más crees que se pueden acabar para cuando llegue a Tokio? No es un viaje corto, después de todo. Izuku sostenía el teléfono con los dedos apretados, hasta el punto de que emitía ruidos de incomodidad. Sabía que ella estaba tratando de presionarlo para su beneficio, pero era algo que simplemente no podía aceptar de la misma manera que lo era luchar contra un villano con una espada desafilada. No era lo mismo que luchar contra unos cuantos robots por un examen de ingreso. La afilada espada que tenía a su lado no era prestada, era suya, y si la primera acción que cometiera con ella fuera matar a un demonio, entonces seguiría siendo un asesinato. No. Un asesinato. Lo haré, dijo Izuku, decidido y resignado, disgustado y desesperado. Esperaba algo mejor de ti, Nezuko-sensei. Lo sé, dijo ella, sin pedir disculpas, como su cruel belleza. Lo siento. Si lo lamentaras no me obligarías a hacer esto. Colgó y notó pequeñas grietas en la pantalla del teléfono debido a la fuerte presión que había ejercido sobre él. Suspiró y se dejó caer contra la pared del hospital, con la espada a su lado, mientras se sentaba y observaba cómo el cielo pasaba de un rojo suave a un vacío sin estrellas. La semana pasada, él era un niño, pero Nezuko siempre se mantuvo firme en la creencia de que le estaba enseñando algo que no tenía en cuenta la edad. Después de todo, quienes mataban demonios lo hacían a su edad. En cierto modo, eso era algo que le infundía cierto orgullo, mezclado con la furia desesperada de verse obligado a hacer algo que no quería hacer. Para ella, él ya no era un niño, era una matadora de demonios. Ella investigaría el resurgimiento de los demonios. Sabía que lo haría. Era algo que, independientemente de la tarea que Aizawa-sensei le había pedido y Nezuko casi exigido que hiciera, haría que se concentrara en el futuro. Y ella tenía razón. Hoy fue un demonio. Mañana podría ser más. Se puso de pie y regresó caminando al hospital.
Aizawa no estaba del todo curado, pero considerando al oponente, probablemente iba a tener un papel secundario de todos modos. Era una suerte que el demonio tuviera un patrón bastante específico, lo que le permitió a Aizawa y a otro héroe rastrearlo. Atacaría cada 3 noches en un patio de juegos cerca de una escuela en un distrito específico. Como solo había 2 patios de juegos cerca de las escuelas en este distrito, y los demonios eran, como Nezuko lo había dicho, criaturas de estupidez habitual, el próximo ataque sería aquí. Es serpentina, explicó Aizawa. No sé si eso es parte de las artes del demonio de sangre, o la peculiaridad que tenía cuando era humano. Izuku tragó saliva ante el recordatorio. Después de todo, los demonios eran humanos antes de convertirse en seres humanos. Un héroe salvaría a los humanos, los héroes más fuertes se definían por su capacidad de mantener las bajas al mínimo. Incluso cuando luchaban contra los peores villanos, la cortesía de llevarse a alguien vivo para que compareciera ante un tribunal por sus crímenes era algo común. Izuku podía oírlo. El latido distintivo que solo había escuchado una vez antes. Dentro de la arena del patio de juegos, se escuchó un estruendo. Izuku supo que era el demonio, porque no podía ser Nezuko. Aizawa lo miró, recibiendo un asentimiento a cambio. Se adelantaron y el demonio, como si se hubiera sorprendido por su audaz aproximación o se hubiera alegrado demasiado de encontrarse con su anterior presa rebelde, apareció. Se levantó del suelo y lucía exactamente como lo había descrito Aizawa. Serpentina. Cabello blanco peinado hacia atrás y brillantes ojos amarillos. Tenía escamas en la piel, de la cabeza a los pies, y una lengua partida que salía cada pocos segundos para saborear el aire. «Has vuelto», dijo, silbando y riendo. «Te extrañé, era cereal. ¿Cómo está tu brazo?» Aizawa apretó el puño izquierdo. Izuku dio un paso adelante, frunciendo los labios. «Mi maestra me ha dicho que si quieres evitar una pelea, debes acudir a ella», dijo Izuku. Aizawa lo miró, pero lo dejó pasar con un movimiento de cabeza. Debería haber sabido que al menos la maestra tenía que saberlo. Ella conoce las luchas de los demonios. Ella puede ayudarte. El demonio se lanzó sin dudarlo. Izuku sacó la espada, pero él no era el objetivo. La banda de captura de Aizawa estaba sostenida con las 2 manos, evitando que la brutal patada circular hiciera demasiado daño. Aizawa voló por el aire. Entonces se volvió hacia él. Izuku levantó su espada mientras el demonio lo arañaba. Le sonrió con dientes afilados y lo miró con sus pupilas amarillas. Izuku luchó por contener al demonio, empujándolo con todas sus fuerzas, una mano en la empuñadura y la otra en la parte plana de la espada. Los brazos del demonio se crisparon y se hincharon como si algo se estuviera arrastrando dentro de su piel. «Por favor, no me hagas hacer esto», dijo Izuku, suplicando. Aunque tenía una apariencia monstruosa, no lo era más que Mina. No podía comprometerse a matarte sin más. «No quiero matarte. Por favor, grita más». Se burló el demonio, sonriendo a través de sus colmillos ensangrentados. «¡Qué maricón! Mírate, estás temblando en tus botas. ¿Crees que puedes cortarme la cabeza así?» Izuku esquivó un golpe de su brazo serpenteante y se recompuso. La espada le cortó 2 dedos, que se regeneraron más rápido de lo que pudo realizar su segundo golpe. Un demonio no se quedaba sin aliento. No tenían las mismas dificultades que los humanos. Segunda forma. Izuku respiró y blandió la espada a su alrededor, la hoja cortó los brazos del demonio. El corte fue demasiado superficial. La espada estaba atrapada en sus huesos. Aprovechando el momento de vacilación, el demonio giró su cuerpo y le dio una patada en el estómago a Izuku. Esta vez, estaba preparado para ello. Le dejaría un moretón, pero el aire se quedó en sus pulmones. El aliento siguió fluyendo. Aizawa no tuvo tanta suerte. El ataque anterior había dejado al hombre en el suelo, claramente no lo suficientemente en forma para lidiar con la pelea, pero estaba desesperado por participar porque sabía que dejar al demonio solo conduciría a más muertes. «Deberías haber llamado a All Might, ¿eh?», se burló el demonio de nuevo.
Su cuerpo se retorció en forma de serpiente, la espada cayó al suelo mientras se deslizaba hacia adelante para morder a Izuku mientras yacía en el suelo. Izuku esquivó, usando la amplia mordida del demonio para patear su cabeza y agarrar su espada nuevamente. De alguna manera, se sentía diferente a la pelea contra la Yakuza. El demonio era más suave. Más fácil de cortar. No era solo la diferencia entre tener una espada afilada y una desafilada. No tenía una peculiaridad que estuviera hecha para luchar con espadas. Sin embargo, eso no hizo que la pelea fuera más fácil. El demonio saltó hacia él en forma de serpiente, se transformó nuevamente en humanoide y le aplicó una patada con un hacha desde arriba. Izuku golpeó y le cortó la pierna con un golpe hacia arriba. Tropezó, pero no antes de atacar con el brazo, una de sus garras alcanzó su brazo cuando lo bajó y cortó profundamente. El dolor se atenuó por la respiración, pero aún podía ver mucha más sangre de la que le gustaba. Entonces llegaron a otro enfrentamiento. La espada cortaría y el demonio se regeneraría. Izuku no podía comprometerse a cortarle el cuello y el demonio luchó con más fiereza porque sabía. Aizawa se puso de pie, lo que le agregó otro ángulo. Ahora que Izuku estaba contraatacando adecuadamente, no podía simplemente abrirse paso para eliminarlo. El demonio saltó, evitando la banda de captura mientras Izuku la empujaba hacia atrás. Si pudiera aguantar hasta el amanecer. Él no pudo. Sabía que no podía. Ya se estaba quedando sin aliento. No podría seguir así por siempre. Tercera forma. La marea de ataque cortó las extremidades del demonio. Cayó al suelo, aullando de dolor mientras comenzaba la regeneración. Ahora no era tan rápido. No podía regenerar varias extremidades a la vez. Aizawa-sensei, ahora. Lo hizo. La bufanda agarró al demonio y lo empujó al suelo, las fibras gritaron mientras el demonio luchaba, la regeneración continuaba. Pero no podía sujetarlo. Estaba luchando contra ella con aullidos y chillidos. Si el agarre de Aizawa se aflojaba, podría convertirse en una serpiente y atraparlos a ambos. Midoriya, hazlo ahora. Gritó Aizawa con voz tensa y las heridas bajo sus vendajes se volvieron a abrir. Izuku dudó. 5 muertos y 2 más si no lo detienes ahora. Midoriya. Izuku juntó las manos y guardó la espada en su vaina. Nezuko tenía razón. No siempre tenía razón, a veces era cruel y poco amable, presionaba los botones que sabía que provocarían lo peor de los demás. Pero ella tenía razón. Izuku respiró y una oración salió de sus labios. La espada salió de la vaina y el demonio dejó de luchar. La técnica que había practicado toda la semana dio sus frutos. La espada se clavó en el suelo cuando terminó la oración, como una lápida mientras Izuku juntó sus manos una vez más. La cabeza del demonio se deslizó lentamente. Miró con los ojos muy abiertos como su cuerpo se disolvía en la nada, mientras la espada Nichirin le quitaba toda su vitalidad regenerativa con un golpe sólido en su punto débil. «¿Estás rezando, asesino?», logró decir el demonio, y su cuello se volvió negro cuando la muerte vino a reclamarlo. «Es curioso, nunca pensé que alguien rezaría por mí». Izuku abrió los ojos y observó la expresión de satisfacción en el rostro del demonio mientras su cabeza desaparecía por completo, dispersada por el viento. Aizawa se acercó a él, con la banda de captura colgando de sus hombros mientras la retiraba. Extendió la mano y la puso sobre el hombro de Izuku. «Si me dices que hice un buen trabajo, lloraré», dijo Izuku con la voz quebrada. Aizawa no dijo nada, en lugar de eso, rodeó a Izuku con ambos brazos y abrazó al chico con fuerza. Izuku le devolvió el abrazo, ignorando la humedad de las heridas supurantes. «Lo siento. Cada batalla es una experiencia de aprendizaje. Ya seas un aspirante a héroe o un cazador de demonios». Izuku ahora comprendía la plegaria que salía de los labios de Shisui. No era una plegaria de luto en absoluto. Era una plegaria de perdón. Para perdonar a los que han obrado el mal y concederles una muerte misericordiosa. El cielo estaba nublado. Izuku podía oler en el suelo la primera lluvia de verano en mucho tiempo.